Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. Hoy vamos a poner en el salón paneles LED. Vamos a cambiar estas antiguas lámparas que, bueno, están bien, pero realmente, bueno, están ya viejitas y el problema es que una hasta se nos ha roto. Esta es la otra, la que, bueno, se rompió. Vamos a decir que niños, balones y lámparas no son buenos amigos. Y bueno, simplemente era eso, para darle un toque, suponemos, más moderno. Estas lámparas funcionan con dos interruptores. Uno enciende la del medio y el otro enciende ya las tres, también la de los laterales. Estas son las llaves de una y de otra. Y estos son los paneles que han venido Made in China, que son 60 por 60 y he comprado un pack de 5 paneles. Súper barato, la verdad es que genial. Luego los sacos yo os los enseño. Materiales que vamos a usar para fijarlos al techo: unas escuadras, tornillos tacos, más tornillos. Esto viene dentro de esto incluido. Y herramientas: taladro, destornilladores, metro, alicates, brocas y martillo. Y si hace falta alguna cosa más, pues ya la iremos viendo durante el vídeo. Bueno, y estas planchas que luego diré para lo que son. Ahora, nada, ahora quitar tensión y retirar estas lámparas para ver el tema de los cableados y empezar a medir ya. Aquí tenemos los cables que salen, vemos que vienen dos pares que son para cada potencia, digamos, para una o tres bombillas. Así que vamos a quitar las fichas de empalme y dejaremos los cables al aire y encintaremos. Vale, al final no hemos encintado, vamos a dejar las fichas, que esto ya es suficiente para aislar, y tenemos esta muestra que, bueno, compramos, así que aprovecharemos para darle un repasito y que, aunque esto no se va a ver luego a la hora de colocar los paneles, pero bueno, es ya por cuestión de que pensemos que está bien todo. Ya hemos retirado la segunda lámpara, hemos dejado igualmente las fichas y también hemos pintado, así que como aquel básicamente ya está seco, vamos a comenzar a medir por allí. Aquí tenemos los paneles, los hemos sacado y como veis por la parte de delante, totalmente cuadrados, 60 por 60. Esto viene diseñado para el falso techo que suele haber en las oficinas y realmente la instalación ahí es súper fácil. El problema está cuando no tenemos falso techo, tenemos que fijarlo directamente a él. ¿Y cómo no lo vamos a ingeniar? Bueno, pues por detrás vemos que tiene el conector donde iría el transformador, ahí. O sea, tenemos que ganar un poco de espacio, pero esto nos viene bien el sistema de anclaje, ya que, bueno, vamos a ganar ese poco de espacio. Tenemos un montón de tornillos. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a liberar en las esquinas el tornillo y aquí vemos cómo hemos unido dos escuadras con un tornillo y una tuerca. Esto no tiene secreto, vamos, compra las escuadras y lo haces. Y ponemos esto así. Atornillamos. Y ya está. Esto tenemos que hacerlo en las cuatro esquinas. En esta, en esta, en esta y en esta. Y luego os diré cómo vamos a hacer una plantilla para que quede súper bien. Ya hemos puesto los 4 anclajes por panel. Aquí se ve, por ejemplo, este que son todos igual, pero bueno, hemos cambiado el tornillo porque era muy cortito y añadiendo, bueno, el espesor, aunque es muy poco, pero el de la escuadra ya no agarraba bien, así que hemos puesto otros, no tiene dificultad ninguna. Vale, el tema del conector lo vamos a poner de esta manera para que quede en el interior, porque luego esto va a estar revestido con unos cantos y de esta manera creemos que no se va a ver tanto, o sea, se va a quedar mucho más aseado. Vale, hemos puesto el cartón de una de las cajas, lo hemos abierto y lo hemos puesto en la mesa. Pues ahora, estando así, le damos la vuelta a los paneles. Y ahora con una herramienta que nos hemos fabricado, que es la cosa más cutre del mundo, un alambre, vamos a ir buscando todos los
las escuadritas donde coincide el agujero y vamos a hacer una pequeña marca. Ya está. Y así con todas. Ya hemos marcado, retiramos los paneles y ahora en cada marquita marcamos para no perder. Y esa es nuestra plantilla que tenemos que poner en el techo y ahí ya marcar y empezar a taladrar. Llegó el momento de colocar la plantilla en el techo. Cinta americana, que esto es lo mejor para estos casos, pega pero un montonazo. Cortamos un trocito y ponemos en el lugar. Bueno, vamos a cortar 2 trocitos y ya pongo este lateral. Ya tenemos la plantilla puesta, hay que fijarse que quede muy plana al techo porque si hace un poco de pancha, luego los agujeros no van a coincidir. Ya está, retiramos plantilla. Y hacer agujeros. Cuando vais a hacer agujeros en el techo, para evitar que os caiga encima pues el polvo del agujero, con una botella hacéis una especie como de embudo y lo pegáis ahí, luego esto lo quitáis y punto. Pero aquí recogerá toda la suciedad. Vamos allá. Ponemos los tacos. Ahí van. Y ponemos la primera escuadra. Esto es bien sencillo, luego ya lo montaremos con las otras. Primera puesta, pues 8 más. Ya tenemos puestas todas las escuadras y lo siguiente es poner los transformadores. No tiene dificultad ninguna en las fichas. Una y bueno, ya la otra. Ya tenemos los 2 transformadores instalados y aquí tenemos la primera placa. Bien, ahora la cámara no me puede grabar mientras yo instalo porque necesito 2 manos. Así que bueno, lo medio fijaré como pueda y luego ya voy explicando lo que estoy haciendo, aunque seguro que todos vosotros sabéis lo que voy a hacer ahora, que es simplemente unir escuadras con escuadras y ya está. A ver si podemos ver por aquí arriba cómo ha quedado las escuadritas, todo bien, ¿vale? Y hemos numerado que este es el 1 y este es el 2 y este es el 1 y este será el 2, así que conectamos, esto lo metemos en el sitio para que veáis que cabe súper bien y este irá ahí y vamos a darle a ver si funciona. Ya están puestos los 2 paneles, estoy súper contento porque es que han quedado genial, súper bien, a la misma distancia, súper bien, vamos, es que parece mentira que lo haya hecho yo. La cosa es que, igual que este, tengo que hacer otro allí, ¿vale? Pero para no estar perdiendo el tiempo, voy a terminar este y luego pues enseño los 2 a la vez para que veáis eso, el efecto. Pero lo que habéis visto es lo más complicado. Ahora ya básicamente es rematar la faena y dejarlo bonito. Ya hemos terminado de poner, al final he puesto este que se ve ahí y el del otro lado que también lo podéis ver. Y otro más que hay en el recibidor que luego lo mostraré cuando esté todo terminado. La cuestión es que para los bordes, para que no se vea feo la unión con el techo, he comprado esto que no sabía cómo se llamaba. Se llama Plastonda, ¿de acuerdo? Plastonda, con ese nombre tan raro. Pues vamos a hacer líneas o listones. O pequeños listones de 6 centímetros, porque tiene como 6,5 entre el panel LED y el techo. Así que vamos a dejar como medio centímetro para el tema de los tornillos, donde engancha con la escuadra y todo eso. Así que, lo dicho, listones de 6 centímetros, bastantes, porque todo eso va a ir recubriendo los laterales. Vamos a ir cortando. Ya tenemos cortados todos los listones, bueno, listones, por decir algo, ¿vale? Pero tenemos un montón, igual tengo que cortar más, pero tengo 2 planchas enteras. ¿Cómo vamos a fijarlas arriba? Iba a usar cinta de doble cara
para fijarlo, pero al final, bueno, es que veo que no puedo porque hay un lateral donde no hay donde agarrar. Entonces usaremos pistola de silicona caliente, que como si fuera una soldadura metálica, pues se hace un cordoncito y se pega. De todos modos lo vamos a ver ahora más de cerca. Y los sobrantes, pues como esto se corta con facilidad, tijeretazo, y así no tengo que estar midiendo y nada, simplemente en el mismo sitio, presento, tomo la medida, corto y ya pego. Vamos para allá. Vale, voy a poner, supongo que se verá algo, pero si no, bueno, pues estoy poniendo silicona. Un punto aquí y otro ahí. Y antes que se enfríe. Perfecto. Tenemos una. Y aquí tenemos otra que simplemente es pegarla, pero para que veáis el efecto de cómo quedaría. Ahí más o menos. Pues súper bien, tapado y como si fuera una lámpara comprada para techo normal. Así que voy a ponerme a tapar todo esto y os enseño el resultado final, que creo que vale un montón la pena y nos ahorramos un montón de dinero, pero brutal. Y este es el resultado final. Estoy súper orgulloso porque ha quedado mejor que ni en mis mejores sueños. Es una auténtica maravilla de lámpara. Esta es la que está al otro lado del salón, iluminando mis botones y bueno, pues aquí vemos exactamente igual, de 2 puntos de luz y fenomenal. Y este es el quinto panel que he usado para el recibidor, que bueno, tengo que decir ahora un pequeño resumen de las cosas que os pueden interesar antes de meteros en este proyecto si es lo que queréis hacer. Las cosas que tenéis que tener en cuenta, primero, es el presupuesto súper bajo y de hecho os dejo en la descripción del vídeo los enlaces a los paneles y todo lo que vais a necesitar, quitando, bueno, las cosas como tornillos y eso, que eso no hace falta, pero realmente es muy barato, pero tenéis que tener presente el tema del color de la luz o la tonalidad. Yo elegí blanco neutro, creo que es 4500K o algo así. Me arrepiento un poco porque me gusta la luz más blanca, más fría, pero tenía miedo a que fuera demasiado azulada. Pero si os gusta la luz blanca, no compréis los que yo he comprado, comprad los de 6K, creo, 6000. Que esos creo que hubieran venido muchísimo mejor, pero quitando ese problema, que no es problema, simplemente para gustos colores. A mí me gusta más fría, pero si te gusta la neutra, estos van geniales, pero dan un ambiente así como un poquito más cálido. De todos modos, si os ha gustado el vídeo, dejadme un gran like y cualquier duda que tengáis, dejadmela en los comentarios e intentaré responderla porque en el vídeo he mostrado muchas cosas, pero seguro que muchas otras se me han escapado. Nos vemos aquí en el canal de Giga Experimentos con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.